Hola, espero que estés muy bien. Amado, amada, qué bueno que nos volvamos a ver. Vamos a probar un intento de video que estoy haciendo, ya que no puedo editar videos. Me ha estado bastante tiempo frustrando esto y siempre estoy queriendo compartirte información. En este video te voy a compartir un informe muy interesante sobre el campo de punto cero, también conocido como ZPE, vacío cuántico, que en realidad estamos hablando del éter. Vamos a ir, te voy a estar tratando de comentar hay un montón de información sobre el éter, sobre esta energía que envuelve el universo, y te voy a compartir este video. Espero que sea corto. Lo voy a hacer lo más corto posible, así que vamos a ir de una al grano. Tengo solamente un par de esquemas para compartirte. Todavía no me da el presupuesto para imprimir gráficos, así que estoy haciendo los dibujitos así. Principalmente vas a ver mi cara de boludo, así que bueno, vamos al grano. El campo de punto cero, llamado también vacío cuántico o mar de Dirac, constituye sin duda el punto de mira de la ciencia actual. Parece ser que desde la estrella más distante hasta los pequeñísimos corpúsculos del electrón o el quark, incluso si dirigimos nuestra mirada a la célula de la materia viva, todo está envuelto en un mar de energía e información, gracias al cual todo está conectado con lo demás en una trama invisible. La teoría del vacío cuántico cambia nuestros conceptos acerca del mundo, rige las relaciones entre la materia y la conciencia y está relacionado con los mundos sutiles y en una realidad superior. Todo ello juega un papel importante en la evolución de la materia y en la comprensión de nuestra existencia. En los primerísimos instantes de la vida del universo, este vacío primordial dio lugar al nacimiento de las primeras partículas de materia y de luz. Por esa razón, se dice que la masa es una estructura condensada de la energía que contiene el vacío en su seno. Es un potencial generador de todo lo observable. Es la fuente de origen de todos los campos conocidos: electromagnético, gravitatorio y campos nucleares, débil y fuerte. Desde hace muchos años, los textos esotéricos nos hablan del vacuum, de la esencia divina, donde permanecen latentes el espíritu y la materia. Este vacuum, vacío, autocontiene los gérmenes de la creación y de él surgen la vida, la fuerza y la materia, los ladrillos básicos de toda la forma y las leyes que gobiernan el comportamiento de todo, el físico y energético. El vacío cuántico constituye un potencial energético infinito y representa un candidato prometedor para una fuente de energía sin límites, sin contaminación de la energía del punto cero, ZPE, Zero Point Energy. Existe la posibilidad de extraer esta energía, y de hecho hay un montón de tecnologías que lo hacen, muchas más de las que nos podríamos imaginar, que con creces supera la densidad de la energía nuclear. Sabemos que la humanidad necesita una fuente de energía nueva para su supervivencia en un futuro no lejano, debido a las escasas reservas de combustibles fósiles, en la actualidad. Bueno, desacordamos de esto, ya que creemos que el universo es abundante y en realidad probablemente nunca se va a acabar las reservas. Pero bueno, volviendo al grano. El campo de punto cero también es un campo de información en
forma de ondas de tensión generadas por el spin de las partículas que se extienden a lo largo de todo el universo. El impulso magnético asociado al spin o movimiento de rotación, de todas las partículas subatómicas está registrado en el mar de la energía virtual del vacío en forma de vórtices o remolinos. Parece ser que este extraordinario dominio del vacío cuántico también puede ser responsable de los fenómenos de la luz, átomos observados en numerosos lugares como Hesdalen, Noruega, o Wilstred, Reino Unido. Este último, la observación de las misteriosas bolas de luz, está relacionado con la aparición de los crop circles, figuras geométricas de diferente índole y complejidad que aparecen sobre todo a principios de los 90 y en los campos de Corneo. Todo ello está relacionado con la geometría sagrada que produce efectos de estas energías sutiles del vacío cuántico, pudiéndose utilizar para armonizar procesos energéticos como por ejemplo relacionados con la salud y el bienestar. Empecemos por definir el concepto de la energía del punto cero, que para abreviar llamaremos ZPE, Zero Point Energy. En el siglo XX, argumentos teóricos, comprobaciones experimentales han demostrado que existe una relación no térmica en el vacío que persiste incluso si la temperatura es 0 Kelvin, temperatura más baja posible, que corresponde a menos 273 grados Celsius. En 1891, el mayor futurista mundial en el campo electrónico, Nikola Tesla, dijo a través del espacio hay energía. Muchas generaciones pasarán. Es cuestión del tiempo que nuestras máquinas serán movidas por un poder que se obtendrá de cada punto del universo. En un futuro próximo veremos una gran cantidad de aplicaciones. Electricidad, podremos dispersar la niebla mediante fuerza eléctrica. Centrales sin hilos se utilizarán con el propósito de iluminar océanos. Transmisiones de energía sin hilos para el hombre pueda solucionar todos los problemas de la existencia material. La distancia es un impedimento principal del progreso de la humanidad. Será completamente superada en palabra y acción. Tesla nació en Croacia en 1856 y murió en Estados Unidos en 1900 supuestamente. En 1943 se desempeñó como pionero en el campo de la electricidad de alta tensión. Trabajó para Thomas Edison, pero lo abandonó para dedicarse exclusivamente a la investigación experimental y a la invención. Entre sus muchos inventos se encuentran el motor de inducción de corriente alterna, las generaciones de alta frecuencia, la bobina de Tesla y concebido el sistema polifásico para trasladar electricidad a largas distancias. Su objetivo era transmitir energía eléctrica gratuitamente a distancia sin la necesidad de hilo mediante unas ondas no electromagnéticas llamadas ondas escalares longitudinales que pueden propagarse a velocidades superiores a la lumínica. Dicho sistema se basa en la capacidad de ionosfera para conducir electricidad valiéndose de la resonancia Schumann como medio de transporte. Descubrió que la ionización de la atmósfera se puede alterar si está cargada mediante ondas de radio de muy baja frecuencia, entre 10 y 80 Hz. La energía del punto cero también es denominada por los términos vibración del punto cero, fluctuaciones cuánticas o flujo de partículas virtuales. Es llamada vibración de punto cero cuando se estudia los efectos de dicho campo sobre la materia, haciendo la analogía con un oscilador armónico. Imaginemos un electrón oscilando en torno de su punto de equilibrio, emitiendo energía electromagnética de radiación a alta frecuencia de oscilación.
Si no hubiera radiación de punto cero, el electrón llegaría a pararse, pero en realidad ZPE continuamente confiere impulso al electrón de materia que éste nunca llega a detenerse del todo. La energía promedio es transferida al electrón es igual a la frecuencia de oscilación multiplicada por la mitad de la constante de Planck, 1 medio 2F. Si la constante de Planck H constante universal característica del mundo cuántico igual a 6.63 menos 10 a la 34 JS de relación se puede obtener fácilmente como punto de la densidad energética correspondiente al vacío, que se sitúa en el grado de las 10 a las 24 y 10 a las 58 julios por metro cúbico. En otras palabras, una densidad astronómicamente elevada, difícil de concebir o de imaginar. El segundo y tercer término con los cuales se bautiza el campo de punto cero está relacionado con las fluctuaciones que presentan gracias a la dinámica de unas partículas llamadas virtuales. El vacío es el escenario de una actividad salvaje de partículas elementales que van desapareciendo, apareciendo y desapareciendo del mundo cuántico en un abrir y cerrar de ojos, y de distorsión en el tejido espacio-temporal. Parejas de partículas y antipartículas surgen del vacío, se aniquilan y son otra vez absorbidas por él. Estas partículas virtuales también son los responsables de la transmisión de las fuerzas fundamentales de la naturaleza: fuerza gravitatoria, electromagnética, nuclear débil y nuclear fuerte. Actúan como mensajeras de información de la energía entre las partículas elementales, interactúan dando lugar a las fuerzas anteriormente mencionadas. De hecho, cada partícula subatómica está envuelta por una nube de partículas virtuales con las que continuamente interactúan. Cuando las partículas tienen carga virtuales de carga opuesta, dando lugar a fenómeno denominado polarización del vacío, consecuencia de la distribución de carga en el campo de punto cero. El electrón está íntimamente conectado al flujo energético del vacío. Es importantísimo destacar el hecho de que la extracción del vacío de la energía del vacío, está ocurriendo continuamente en cada átomo a lo largo del universo. Ya que cada electrón que pertenece al átomo y cada electrón libre son positivamente energetizados, pero el sistema atómico y los efectos del vacío cuántico y la pérdida por radiación se cancelan, como veremos más adelante. Cada átomo está rodeado por fotones virtuales del vacío, son emitidos y absorbidos incesantemente. Cada partícula del universo visible conversa incansablemente con una realidad al otro lado o realidad oculta, y que el físico David Bohm denomina orden implicado. En este orden invisible se trascienden los conceptos del espacio y del tiempo, y a la vez la interacción entre la materia y la conciencia va creciendo en importancia. Además, contiene información infinita donde lo que sucede en la más pequeña parte afecta simultáneamente a toda la estructura. Asimismo, hemos de ser conscientes de que cada átomo de nuestro cuerpo físico está envuelto por una realidad etérica, con la cual intercambia energía e información. Esta realidad etérica, constituida por el vacío cuántico, rellena el espacio aparentemente vacío entre los átomos de los seres vivos. Esto es fundamental porque está con una gran probabilidad de certeza va a ser la certeza clave de muchos interrogantes de la física actual y de muchos fenómenos aún no admitidos por la ciencia ortodoxa, como la comunicación a distancia, la telequinesis, la curación a distancia, la teletransportación y otros factores. El físico
Akimov y su equipo consideraron el vacío cuántico como un campo de torsión que llena todo el espacio isotrópicamente. La teoría del campo de torsión afirma que todos los objetos, ahí vemos el campo de torsión, afirman de que todos los objetos desde la cuanta, la partícula electromagnética más pequeña, hasta las galaxias, crean vórtices en el vacío, dando lugar a lo que se denomina polarización del spin. El spin de movimiento de rotación de estas partículas queda registrado en el mar de partículas por ondas de torsión que se generan y se transmiten por todo el campo. Estos vórtices, creados por las partículas y otros objetos materiales, transportan información, interconectando casi inmediatamente eventos físicos. Cuando dos o más de ondas de torsión se juntan, forman una figura de interferencia que integra las informaciones de las partículas que han creado vórtices. La velocidad del grupo de estas ondas de torsión es el orden del 10 a la 9 veces la velocidad de la luz. Incluso las neuronas en nuestro cerebro crean y reciben ondas de torsión. Ahí vemos las ondas de torsión, que son de dos tipos. El spin L, que es en el sentido antihorario, gira en el sentido contrario a las agujas del reloj, bueno, depende cómo lo veas. Y está el spin R del sentido, este es del sentido horario y este es del sentido antihorario. Bueno, no sé cómo lo veas, lo vas a ver ahí. La geometría tiene mucho que aportar. Diferentes estructuras geométricas, independientemente del material del que estén construidas, juegan un papel fundamental. Vamos a ver si tengo acá el otro esquema. Vamos a ver el otro esquema. Están constituidas, colocando por ejemplo un cono en el vacío, se produce una polarización. Acá vemos el cono y la polarización arriba. Colocado por el ejemplo, se crean dos regiones en el vacío con el spin opuesto, como se puede apreciar en la figura. Es decir, acá tenemos, encima del cono se genera un campo de torsión R, vamos a poner, que sería el sentido horario. En cambio, dentro del cono y por debajo de la superficie se genera un campo de torsión de polaridad inversa, L, supongamos. O sea, que si este campo se genera en un sentido, luego acá se va a generar un campo de torsión en el otro sentido. Este efecto también determina la variación de la intensidad del campo que se genera a lo largo del eje del cono. Con las pirámides, acá vemos una pirámide, me salió medio chueca. Con las pirámides sucede algo similar. Varios grupos de investigadores de todo el mundo estudian los campos de la energía sutiles que generan las pirámides y estudian su influencia sobre el entorno y dentro de su estructura. Debido a su forma geométrica, la pirámide genera y concentra un campo de torsión a su alrededor, potenciando las ondas cuánticas generadas. Gracias a ello, se incrementa el flujo de la energía terrestre. Hay una red energética sutil que se extiende por todo el planeta y de la energía que proviene del cosmos. Por ejemplo, la Gran Pirámide de Giza fue construida con unas proporciones geométricas perfectamente estudiadas. Entre algunas de ellas cabe destacar la proporción áurea del número phi, que aparece ampliamente en la naturaleza y en relación con la naturaleza de la pirámide y su base, que resulta ser la misma que entre la del diámetro del hemisferio norte y el diámetro de la Tierra. Es decir, la pirámide de Giza, la relación entre la base
y el alto de la pirámide es la misma que tenemos entre el radio, el diámetro del planeta y la altura del planeta. Sabemos que el planeta está achatado en los polos, es un poco más achatado en los polos y achatado en los polos y se ensancha en los meridianos, y esa relación es la misma que existe en las pirámides. Las fuerzas generadas en los campos de torsión podrían estar implicadas en la manifestación fantasmal de esferas luminosas observadas en diferentes lugares de la Tierra, que tanto pueden ser visibles o no tan a simple vista. Normalmente se suelen captar con película fotográfica infrarroja. También esto es porque se ven muchos efectos de estos fenómenos, suelen confundirse con ovnis, pero en muchas de estas ocasiones estas son bolas de luz creadas por efectos del éter, que inclusive muchas de estas bolas son sutiles o susceptibles de ser controladas con la mente. Se ha conocido de niños o jóvenes que en estados de furia han controlado estas bolas de luz y la han hecho golpear contra objetos, rompiendo casas, lugares. Y bueno, tanto pueden ser, volvemos sobre ello más adelante. Ahora la explicación de la energía es omnipresente en el vacío por parte de cada átomo. En el modelo del átomo propuesto inicialmente por Bohr, queda por determinar la razón del por qué los electrones tienen cargas negativas, no se precipitan hacia el núcleo de carga positiva. Vamos a ver algunos electrones, imaginémonos que estos son electrones, unos tienen carga negativa y otro positiva, depende del giro del spin. Por la fuerza atractiva de Coulomb, por la pérdida de radiación experimentada en su movimiento alrededor del núcleo. Debería haber una fuerza repulsiva encargada de contrarrestar exactamente esta fuerza de atracción. El físico Harold Puthoff, del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Texas, argumenta que la nube de partículas virtuales que rodea el electrón puede actuar como una fuerza de repulsión y que el ritmo con el cual absorbe carga en el vacío contrarresta la pérdida de energía experimentada por cargas aceleradas. De todo eso se constituye que el campo de punto cero es necesario para la estabilidad de los átomos en la teoría cuántica. Otros fenómenos atómicos como la emisión espontánea, emisión de un fotón, cuando un electrón excitado energéticamente salta a un nivel inferior de energía y es desplazado del AMP, ligera alteración de la fluctuación de luz, emite un átomo excitado. También deben ser a las fluctuaciones del vacío. El efecto de Casimir, acá tengo el gráfico del efecto de Casimir, es otra evidencia de la existencia del ZPE. Se trata, a ver si lo veo bien. ¿De qué se trata el efecto ZPE? Se trata de la aparición de las fuerzas entre placas metálicas neutras. El físico holandés Casimir calculó en 1948 que entre dos placas metálicas, estas son dos placas metálicas suficientemente cercanas, debería de haber una atracción, y esto se explica cómo. El vacío contiene un número infinito de frecuencias, de frecuencias. El hecho de colocar dos placas paralelas hace que entre estas dos placas solo estén las longitudes de onda inferiores a la distancia de separación de las longitudes de onda mayores. Es decir, acá hay longitudes de onda pequeñas, mientras que afuera de estas dos placas, afuera de estas dos placas hay longitudes de onda grandes. La distancia de separación, las longitudes de onda mayores que ejercen una fuerza total mayor son excluidas del interior. En el interior quedan solamente las más chiquitas.
Esto provoca un desequilibrio entre las fuerzas y una consecuente atracción entre las placas. La fuerza de Casimir es muy potente a distancias pequeñas, ya que es inversamente proporcional a la cuarta potencia de la distancia entre las placas, que suele ser del orden del micrón. Un micrón es 1 a la menos 6 micrones. Es importante destacar la naturaleza atractiva, repulsiva o repulsiva de la fuerza de Casimir, dependiendo de la geometría y las dimensiones de las placas. Como veremos, bueno, hay incluso parece ser que la gravedad y la inercia son también pruebas de la existencia del campo de punto cero. Harold Puntov, continuando el desarrollo de las teorías del doctor Andrei Shakharov sobre la gravedad y la inercia, apunta al hecho de que la gravitación no es la interacción fundamental, pero sí un efecto inducido por el mar cuántico cuando la materia está presente. Putov dice que la masa corresponde a la energía cinética del campo de punto cero, que da lugar al movimiento de las partículas del punto cero. Siebewacher, movimiento de temblor, que la gravedad es una especie de fuerza de Casimir a lo largo del alcance que corresponde a las longitudes de onda largas o frecuencias bajas del campo cuántico. Quedaría por determinar el por qué la gravedad es tan débil y cómo ésta se unifica a las demás fuerzas de la naturaleza, fuerza electromagnética y fuerzas nucleares. Por otro lado, los doctores Rueda y Hashbach definen la inercia. Salud. Por otro lado, el doctor Rueda define la inercia y la materia como la resistencia de ser acelerada a través del campo. La inercia estaría relacionada con la distorsión de dicho campo a alta frecuencia. Heisch también dice que la naturaleza de las masas aparentemente más electromagnética que mecánica. La resistencia a la aceleración define la inercia de la materia, pero interactúa con el vacío como una resistencia electromagnética. Bueno, ahí hablan un poco de... Yo ya te he explicado sobre el tema de la inercia. Te he explicado en otros videos el tema de la gravedad. Y bueno, acá nos hablan lo de los crop circles y nos cuentan otras cosas más que tal vez, si te interesan este tipo de videos donde te explique así o te vaya leyendo libros científicos que explican el éter, comentame. Este artículo lo he leído hasta la mitad. Si te interesa que te lo siga leyendo, comentame. Si hay más o menos 10 comentarios que aprueben que siga leyendo esto, voy a seguir. Si no, va a ser el primero y último video que haga de esto. Así que bueno, depende de la audiencia. Si les interesa, comenten, compartan, denle me gusta. Y bueno, más de 10 comentarios diciendo que quieren este tipo de videos, voy a seguir haciéndolos. Si no, hasta aquí he llegado, hasta que bueno, quizá más adelante pueda tener una computadora con la cual editar videos y poder hacerte de estos audiolibros así y más editado y mostrándote las imágenes sin mostrarte tanto mi cara, que por ahí a algunos no les gusta. Así que bueno, hasta aquí he dejado, colega. Muchas gracias por ver, espero que te guste mucho y nos vemos en una próxima entrega. Tal vez en estos días ya estoy acá terminando de armar un equipo escalar que tengo ahí por terminar, y bueno, voy a estar haciendo un en vivo explicando las diferentes partes del equipo para que tengas en cuenta y para que vos mismo puedas ir aprendiendo y si querés puedas ir a hacerlos. Así que dale a la campanita para que te notifique cuando esté transmitiendo en vivo y me puedas hacer comentarios al respecto. Espero que estés bien. Hasta luego.